Este video llega a ustedes por varias sugerencias. Bienvenidos sean todos a Confesiones Psicológicas. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. El 5 de mayo de este año se dio por finalizada la emergencia de salud pública debido a la pandemia por COVID-19, la cual comenzó en enero de 2020. En sí, lo que es la pandemia se hizo oficial hasta marzo de 2020, que nos da un total de 3 años y unos pocos meses en los que estuvimos viviendo en estas condiciones. La Organización Mundial de la Salud levantó lo que es esta emergencia sanitaria debido a que hay una tendencia a la baja de lo que son los casos, las hospitalizaciones, defunciones que son asociadas a lo que es esta infección, que ya hay un menor riesgo de contagio y que los niveles de inmunidad pues van a la alza, lo que conlleva a que haya una menor capacidad de que este virus cause un daño grave. Junto a esto, que ya hay un mejor manejo clínico respecto a lo que es esta enfermedad. En mayor o menor medida, esta es la tendencia que existe en la mayoría de los países. Pero lo que nos tiene que quedar en claro es que lo que es el COVID no ha desaparecido y de que se tiene que seguir vigilando. Todavía hay muchas cosas que desconocemos de lo que es este virus, de las secuelas que puede haber tenido en las personas que sobrevivieron a lo que es este contagio. Les dejo un artículo bastante completo en lo que es la cajita de descripción para que puedan ustedes investigar un poco más sobre cómo va a comportarse lo que es este virus o cómo se espera que puede estar comportándose. En la cuenta de Instagram del canal les estuve haciendo algunas encuestas para ver cómo es que se sentían con lo que es el fin de la pandemia. La mayoría de ustedes estaban de acuerdo en que no sabían qué sentir. En este video vamos a estar hablando más que nada de estas implicaciones psicológicas que existen alrededor de lo que es el haber vivido una pandemia. Más que nada porque muchas de estas medidas que se tomaron conforme a lo que es todo el manejo de la pandemia han ido disminuyendo. Para esto tenemos que dar un recorrido sobre cómo es que vivimos todo esto para darnos una perspectiva un poco más clara de que en qué situación estamos actualmente. ¿Qué pasó cuando llegó lo que es esta pandemia? Lo que tenemos que tener primero en cuenta es que nos agarró con la guardia baja. Nadie estaba preparado para que de repente un virus que parecía muy lejano a nosotros se estuviera propagando con una facilidad y una rapidez bastante grande. De repente lo veíamos muy lejos y de repente ya estaba en nuestro continente y de repente ya estaba llegando afuera de nuestras casas. Primero existía una gran incertidumbre en cuanto a qué es lo que está pasando. No sabíamos cómo se estaba comportando, no sabíamos qué mortalidad tenía, no sabíamos qué tan fácil era de contagiarse ni por qué medio se estaba contagiando. Cuando se dio iniciada lo que es la cuarentena, de cierta manera creo que muchos de nosotros agradecimos lo que es el descanso de lo que era nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros estábamos viviendo en este acelere del trabajo, de la escuela, tener completamente nuestra vida de cierta manera programada y de repente es como se tienen que encerrar en sus casas y decir pónganle una pausa. En el momento en que nos dicen que estas 2 semanas que nos dieron en un inicio no iban a ser suficientes, comenzó a aumentar lo que es esta incertidumbre. ¿Cuánto va a durar lo que es esta cuarentena? Cuando comenzamos lo que es la cuarentena, por un lado darnos cuenta que con la gente con la que convivimos en casa puede que no sea un círculo familiar con el que nos sintamos tan a gusto. Estuvieron aumentando lo que son los casos de maltrato intrafamiliar, los casos de abusos, todas estas cosas que se veían enmascarando porque la gente no estaba en sus casas. Por otro lado tenemos esta tendencia a lo que es el aislamiento. Muchas personas vivían solas o muchas personas tenían digamos esta facilidad de aislarse en sus propios cuartos para decir no quiero saber nada del mundo. Aumenta lo que es este temor de que si entras en contacto con alguien más puede aumentar lo que es este peligro para uno mismo y para los demás. Esto poco a poco hizo notar o hizo incrementar lo que son síntomas en cuanto a lo que es la salud mental. Por cierto, yo tenía un conflicto con este familiar con el que vivo. Yo tenía un conflicto con el siempre estar con gente para no poner la atención a cómo me estoy sintiendo de manera personal. Si le sumamos lo que es la situación mundial que estábamos viviendo, podemos ver consecuencias a nivel económico, a nivel laboral, con lo que es el cierre de trabajos, de establecimientos, debido a que si no hay un ingreso fijo, pues ese negocio desaparece. El nivel de recursos que cada uno teníamos en lo que es nuestro propio hogar, comenzamos a tener noticias de cuántas defunciones se están viendo al día, a la semana, y no únicamente en lo que es a lo mejor nuestra colonia o nuestro estado, sino a nivel de país o a nivel mundial. Estuvieron constantemente llegando noticias sobre cómo se estaba comportando este nuevo virus, todas estas medidas que se tuvieron que empezar a poner para que pudiéramos de cierta manera controlar lo que es el contagio. Muchas de ellas no funcionaron
funcionaron, muchas de ellas sí, pero también teníamos que ver con la parte de que cómo hacer que las personas sigan lo que son estas indicaciones, por lo cual estuvo aumentando también mucho lo que es la desinformación. Como hay mucha incertidumbre, hay mucho chance de que se aproveche la gente para decir, no es cierto, yo escuché algo en otro lado. Si juntamos todo este panorama, podemos ver claro de que hubo un aumento en lo que son los síntomas de ansiedad y de depresión. El estar preocupados todo el tiempo de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, no solamente a nivel global, sino en lo que es nuestra vida personal. Y si le pasa algo a mis familiares, y si le pasa algo a mis amigos, si me pasa algo a mí, ¿qué pasa si no puedo librar lo que es este año? ¿Qué pasa si debido a que perdí el trabajo no voy a poder estarme alimentando o protegiendo de la manera que necesito? Y no nada más a mí, sino también a lo mejor a mi familia. Estas preocupaciones que se fueron juntando pudieron haber desarrollado lo que es la ansiedad. En otros casos, desarrollar lo que son síntomas de depresión. De decir, es que parece que no hay salida de esto. Mientras más dura la cuarentena, más lejos se siente de que esto vaya a terminar. Vamos al siguiente apartado. ¿Qué pasó durante lo que es esta cuarentena? Aquí más que nada tenemos que tener en cuenta que cada quien se adaptó como pudo. Mucho al inicio de lo que fue esta cuarentena se vendió lo que es esta idea de que es que tenemos que ser productivos. Si tu pretexto era de que tenías que trabajar y por eso no hacías tal o cual cosa, ahorita lo tienes que aprovechar, porque si no lo haces ahorita, entonces el problema es tuyo. Tienes que estar aprovechando este tiempo para hacer todas las cosas que no has hecho en tu vida, hablando por ejemplo de lo que son hobbies, hablando de cursos, de cualquier cosa que se les pueda ocurrir, por lo cual pudo estar aumentando mucho esta parte de la culpa, de que es que de verdad no estoy haciendo nada, no me siento con ánimo, pero aún así me siento mal por no estar haciendo las cosas. Y fue aquí donde agarró lo que es esta ola, lo que son los profesionales de la salud mental. Aquí es momento de que nosotros nos levantemos y decir, tenemos que hacer algo. Se empezó a difundir mucho en lo que son las redes sociales, lo que es esta idea de que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Estamos viviendo en una situación a la que nadie nos preparó, y también hacernos conscientes de que no todos estábamos viviendo las mismas circunstancias. Aquí fue donde se hizo muy famosa esta analogía de que todos vamos en este mismo mar, pero no todos vamos en el mismo barco. Algunos vamos en lancha, otros vamos en cruceros, otros vamos en un pedazo de madera. Algunas personas vivieron más de cerca lo que es el COVID. Algunos fueron contagiados, algunos tuvieron familiares o amigos que estuvieron contagiados, algunos lamentablemente vivieron lo que son defunciones de seres queridos, y que aparte tuvieron que vivir estos funerales sin compañía, porque estaban prohibidas lo que son las reuniones sociales, sin importar la razón por la que se hicieran. En muchos ámbitos, si nos ponemos a pensar, muchos tuvimos unas pérdidas múltiples. Muchos de nosotros probablemente estuvimos en proyectos que se tuvieron que detener, algunos perdieron trabajos, algunos perdieron años escolares. Muchos estudiantes y muchos profesores tuvieron que adaptarse a estas circunstancias como pudieron. No todas las escuelas tienen la misma infraestructura, la misma capacidad para sobrevivir a lo que era esta cuarentena, porque ese es otro detalle, de que no nada más teníamos que vivir con la idea de que estábamos en cuarentena porque hay una pandemia, hemos tenido pérdidas, sino que aparte teníamos que seguir viviendo, en este sentido de que pues yo aún así necesito seguir ganando dinero, aún así a lo mejor yo como estudiante necesito seguir en la escuela, tengo que seguir teniendo una vida, y todo esto tratando de cuidarnos de no contagiarnos. Si nos contagiábamos, teníamos que tomar las medidas necesarias para que no se propagara lo que es este virus. Y aquí obviamente lo que es la incertidumbre seguía creciendo, de decir, ¿cuándo es que se va a acabar esto? Empezaron a llegar las vacunas y todo, existía todavía esta duda de que qué tanto nos van a proteger, qué tanto nos va a afectar a futuro lo que estamos viviendo, tanto de haber sufrido la enfermedad como de no haberla tenido. Durante lo que fue esta cuarentena, muchos de nosotros nos dimos cuenta que en realidad teníamos que atender nuestra salud mental, porque todas las cosas que estaban pasando y las que dejamos pasar por el enfocarnos en otras áreas de nuestra vida, era de que se tenían que atender. Empezamos a darnos cuenta la importancia que tenía lo que son nuestras redes sociales, tanto a nivel tecnología como a nivel emocional, hablando más que nada de lo que son las redes de apoyo. Algunos
Algunas personas a lo mejor estuvieron más cómodas estando encerradas, algunas personas no se pudieron ni siquiera dar el lujo de quedarse encerrados porque si no, no tenían para comer. Muchos negocios se dieron cuenta de que se podían seguir trabajando mientras estaba en casa. Empezamos a darnos cuenta de lo que es el significado en realidad de, por ejemplo, de la ropa, de que cuando estamos en una junta, por ejemplo, solamente era necesario arreglarnos de la cintura para arriba. Empezamos a darnos cuenta de que los descansos nos hacen bien. Empezamos a darnos cuenta de qué tanta atención le teníamos que dar a la alimentación para no irnos a ninguno de los dos extremos. Empezamos a notar cosas que no notábamos con anterioridad. Y aquí quiero hacer un apartado especial para mencionar a lo que son estas películas apocalípticas que salen en lo que es el entretenimiento, que las que llegan a tocar algún aspecto de lo que son virus, no nos prepararon para vivir lo que estábamos viviendo. Era algo sumamente fantasioso el cómo funcionaría esto. Nos daban ideas de qué tan grave o qué tan no grave podría ser una situación, pero el vivirlo en carne propia se volvía completamente algo fuera de lo que es nuestra imaginación. Recuerdo muchísimo una película que justamente nos hacía notar el qué tan fácil, por ejemplo, las gotas de saliva se propagan y darnos cuenta de que al momento en el que nos hacen ponernos a todos cubrebocas, disminuyen las probabilidades de que nos enfermemos, por ejemplo, de gripa. El lavado constante de manos nos hizo darnos cuenta de en realidad cuántas bacterias o cuántos virus tenemos en las manos cuando estamos haciendo cualquier actividad. Qué tan fácil es que a tu ropa se le pegue suciedad, por ejemplo. Todas estas cosas nos hicieron hacernos conscientes de muchas conductas que tenemos y de que cómo podemos prevenirlas. Es así que llegamos al último apartado para hablar de lo que es qué pasa hacia el final de lo que es esta pandemia. Mucho de esto es enfrentarlo con el ¿y ahora qué? Las medidas de prevención fueron disminuyendo poco a poco. En un momento primero nos permitieron el salir a lo que son las áreas comunes, el comenzar a tener reencuentros con otras personas que no viven en nuestras casas. En los restaurantes, por ejemplo, ya los permitían abrir, pero con una capacidad menor a la que están acostumbrados. Y todo esto se manejaba con precaución, de decir, si vas a entrar a tal lugar, tienes que ponerte tu gel, limpiarte las suelas de los zapatos, el mantenerte el cubrebocas la mayor cantidad de tiempo posible. Porque, por ejemplo, si entrabas a los restaurantes, pues tenías que quitártelo para comer. Pero, por ejemplo, si entras a una librería o a una tienda departamental, lo tienes que traer todo el tiempo. Si no lo tienes, no puedes entrar. Estas medidas ya en los últimos meses ya casi por completo desaparecieron. Esto nos lleva también a poner en perspectiva de que en realidad no todas las personas cumplieron con lo que son estas medidas en ningún momento de la pandemia y que hubo otras personas que cumplieron al pie de la letra todo el tiempo. Tenemos que ver justamente este espectro para decir en qué situación en realidad me encuentro yo. Que esto no va a decir qué tan fácil o qué tan difícil va a ser acostumbrarnos a esta nueva normalidad, pero sí es un factor importante a cómo estamos enfrentando lo que es este fin de la pandemia. Si fuimos haciendo cambios paulatinos, por ejemplo, o si ni siquiera hemos salido de casa. Para enfrentar como tal lo que es este fin de la pandemia, tenemos que recordar mucho de lo que fuimos aprendiendo. Qué cosas nos funcionaron, qué cosas no nos funcionaron, qué cosas nos hicieron bien y cuáles no. Algunos con lo que fue esta cuarentena pudieron estarse dando cuenta la importancia de lo que es el autocuidado, la importancia de comunicarnos con lo que son nuestras redes sociales o nuestras redes de apoyo. Qué tanto nos conviene, por ejemplo, estar al pendiente de lo que son las noticias. Yo, por ejemplo, les podría compartir que desde mi experiencia con lo que fue el terremoto de 2017, yo me estuve hundiendo en lo que son las noticias acerca de esto. Para cuando comenzó lo que es la pandemia dije, no me vuelve a pasar, y yo me traté de mantener alejada lo más posible. Tener en cuenta esta parte de lo que es la salud mental. Si, por ejemplo, a mí me estuvo ayudando el ponerme atención a cómo me siento yo, es algo que no debería dejar de hacer. Esta parte de ser pacientes con uno mismo. Si alguien, por ejemplo, está ya adaptado completamente a liberarse de lo que son estas medidas de prevención y yo no, entonces es porque yo no lo estoy viviendo de la misma manera. Tenemos que reconocer lo que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y aceptar como tal que las medidas que a mí me hacen sentir seguro, tanto física como emocionalmente, yo las puedo seguir usando. Por ejemplo, aquí sí quería mencionar justamente lo que es el cubrebocas. A mucha gente se le ha hecho difícil el desprenderse de lo que es este cubrebocas.
que en el momento de salir yo tenía que usarlo todo el tiempo y ahora se me hace raro y sin cubrebocas. Y otras personas nunca estuvieron cómodos con el cubrebocas. Yo les puedo decir, por ejemplo, de que llegó al punto en el que yo me siento cómoda con el cubrebocas. Le encontré bastantes beneficios el usarlo, pero también comprendo de que hay situaciones en las que ya no es necesario. Por ejemplo, al estar en espacios abiertos y ventilados. Pero yo, por ejemplo, me siento más segura usando el cubrebocas en transporte público y en lugares cerrados, sobre todo con gente con la que normalmente no convivo. Y esto nos puede, les digo, no solamente protegernos a nivel físico de contagios, ya sea de COVID, ya sea de influenza, ya sea de gripe, sino también a nivel emocional, de decir, yo me siento más cómoda con esto, sé que a lo mejor no hay probabilidad de que me pueda contagiar, pero si yo me siento cómoda con esto, lo voy a seguir usando. Mucho de lo que fueron los contagios por gripa disminuyeron por estas medidas que se tomaron para que no se contagiara el COVID. Entonces vemos que sí tiene lo que es un impacto a nuestra salud. No existe como tal una fórmula para decirnos cómo es que tenemos que vivir lo que es este fin de la pandemia. No hubo uno cuando llegó, no hubo uno durante y no hay uno a lo que es el final. Que también es importante recalcarles esta parte de que no es que el COVID haya desaparecido, va a seguir viviendo con nosotros y todavía tenemos pendiente el cómo va a comportarse lo que son estas secuelas y lo que es como tal el curso de lo que es este virus, que ahorita ya no se trata como emergencia ni algo que a lo mejor atente contra la salud pública, pero es algo que va a seguir sucediendo. Para ir finalizando lo que es este video, sí les quería compartir lo que son unas cifras que, les repito, no es para espantarlos, sino para darnos una perspectiva más amplia de lo que significa el estar viviendo esto. Lo que es la OMS tiene el registro oficial de que hubieron 7 millones de fallecimientos. De manera no oficial se están hablando de lo que son 20 millones de fallecimientos. Esto se los comparto con la idea de que de verdad tenemos que ver el privilegio de haber sobrevivido a lo que es esta pandemia, de contar que vivimos algo que sí es histórico, pero también el darnos cuenta de qué es lo que estuvimos aprendiendo, que podemos como tal volver parte de nuestra vida para que esto no haya sido en vano. Todos estos pensamientos, sentimientos, cosas que estuvimos haciendo durante lo que son estos 3 años que pasaron, darnos cuenta de qué beneficios nos han traído y qué cosas no queremos repetir. Muchos perdieron más de un familiar y esto es algo que no se va a borrar. Tenemos también que conmemorar lo que son esas vidas, no hacer de menos todo esto que pasó, que ahorita a lo mejor muchos de nosotros queremos hacer como que no pasó, que fueron 3 años que sí, de repente parpadeamos y pasaron, pero también darnos cuenta de que en realidad las cosas que pasaron les tenemos que dar su lugar. Hicimos este recorrido justamente para ver en realidad por cuánto hemos pasado. Cada uno tuvo su propia historia. Es necesario que cada uno nos hagamos consciente de que es nuestra historia. Que la pasamos tan mal o tan bien como otros no va a quitar de que de alguna manera la sufrimos. No tenemos que bajar la guardia en cuanto a lo que es el COVID. Y tampoco se trata de seguir con miedo respecto a que no ha desaparecido, sino el mantener, les digo, estas medidas de precaución que nos pueden estar ayudando no únicamente para lo que es este virus en particular, sino en realidad para lo que es nuestra salud y salud de manera integral. Si es necesario que se tomen un tiempo para procesarlo y lo pueden tomar, aprovéchenlo. Si ustedes todavía no se sienten listos para comenzar a relajar lo que son estas medidas, háganlo a su tiempo. Y si creen que por lo que están pasando ya se siente como ansiedad o como depresión, no lo pierdan de vista y de ser posible atiéndanse. En el canal tenemos varios videos en cuanto a lo que son tips de salud mental, el cómo afrontarlo, el cómo podemos estar viviendo lo que son circunstancias que nos sacan completamente de nuestra vida cotidiana. Así que espero que esto les ayude si es que no pueden estar asistiendo a lo que es un servicio de salud mental. Les repito, sean pacientes con ustedes mismos. Y pues sin más, eso sería todo por el video de hoy. Sí les puedo decir que hacer este video también me está ayudando a mí justamente a darme cuenta de todo lo que ha pasado. A este momento del video ya me siento mucho más relajada con el tema y por eso también lo quería hacer, para que
ustedes pudieran llegar a lo que es este punto. Espero que les haya ayudado, espero que les haya gustado, y si fue así, regálenme un like, díganme qué es lo que les pareció lo que es este recorrido que hicimos. Si tienen alguna otra sugerencia, alguna recomendación para que hablemos en lo que es este canal, no duden en dejármela en los comentarios. Compartan con sus amigos, con la gente que le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso será todo por el video de hoy. Hasta luego. Les mando un abrazo. Bye.